¿Qué está sucediendo ahora mismo en el entorno que está distorsionando estos procesos de decisión? Pues vamos a decir que básicamente son dos elementos, los sesgos y el ruido. Todos habréis oído hablar de los sesgos, vamos a hablar un poquito de ellos y luego hablaremos del ruido. Fijaros bien, ¿qué son los sesgos? Los sesgos son caminos cortos y seguros a los que recurrimos para tomar decisiones, ¿vale? Son atajos intuitivos que utiliza nuestra mente para establecer una serie de suposiciones, ¿vale? Que las fundamenta sobre nuestra experiencia pasada, ¿vale? Entonces, en el fondo es un mecanismo cerebral que tenemos todos los humanos que nos ayuda muchísimo a facilitarnos la tarea. O sea, si todo lo que tuviésemos que hacer todos los días los seres humanos tuviésemos que pasar por un proceso complejo, racional, de deliberación, pues no podíamos tomar decisión. Imagínate, me tengo que lavar los dientes. Te voy a lavar los dientes, no te haces ya ni una pregunta. De forma intuitiva, tú tomas una acción y lo procesas de una forma automática. Es un ejemplo tonto, pero estamos intentando identificar de que hay decisiones que se toman velozmente que no requieren procesamiento. La cuestión es cuando tenemos que tomar decisiones más complejas. Hay personas que esas decisiones complejas las toman también velozmente. Kahneman nos invita a pausar y decir, no, hay decisiones que son muy complejas y que tú estás sometido a los mismos sesgos que cuando tomas las decisiones más rápidas. Entonces, claro, si estos sesgos, estos caminos cortos, te hacen tomar velozmente una decisión, pues igual te puedes encontrar de que no tomas la mejor decisión. Con eso no quiero decir que los sesgos sean malos, porque en el fondo los sesgos es este sistema que tiene nuestro cerebro de optimizar la energía. Tomar decisiones agota. Si tenemos que estar tomando muchas decisiones todos los días, acabamos agotados. De hecho, esto yo animo muchas veces a mis clientes, es decir, piensa en qué decisiones te conviene participar en el día a día de tu empresa, porque si tú tienes que estar detrás de cada decisión, acabas agotado. Entonces, empecemos, de hecho, a delegar muchas decisiones a gente de nuestra organización para que nosotros nos reservemos el mejor tiempo y nuestra mejor energía y capacidad para analizar y trabajar mejor las decisiones importantes. Lo que sucede es que muchas veces es que como estamos participando en tantas decisiones de índoles muy distintos, que al final dedicamos el mismo tiempo a una decisión básica que a una decisión mucho más estratégica o mucho más trascendental. Y esto lo observaréis igual que yo en el día a día. Yo en el día a día me sorprende algunas decisiones que veo que se pretenden tomar. Yo intento siempre aportar mi contrapunto y digo, bueno, esto igual hay que darle una vuelta más. Es decir, a decisiones relevantes como una decisión de cambiamos de precio para este mercado con una... Es verdad que hay que ser ágiles, pero cuidado con eso de ser ágiles, no caigamos de que la agilidad es un principio que sirve para todo de cualquier manera, porque luego hay decisiones que no son demasiado reversibles. Por lo tanto, cuando se trata de tomar una decisión relevante, cuidado con estos atajos de tomar decisiones con demasiada rapidez. Fijaros bien, yo quiero cogeros algo, vamos a ver 3 o 4 sesgos, pero lo que quiero es ilustrarlos a través de casos reales con los que yo me he enfrentado y que creo que es interesante que los compartamos. Ahora mismo os voy a hablar del sesgo del exceso de confianza, que hace que precisamente sobrevalorando nuestras capacidades y nuestra intuición, hace que banalicemos el proceso de análisis y el método de toma de decisión para ir directamente a decidir una cosa con excesiva rapidez. Fijaros bien, estuve trabajando hace un tiempo con un empresario de renombre, líder en su sector, un empresario que se había forjado a sí mismo, por lo tanto, claro, una experiencia considerable, claro, fantástico, un historial de éxito. La compañía está en una situación un poco más delicada y yo recuerdo que me pidió que le echara una mano para precisamente pues, ayudar a su equipo. Luego era también para ayudarle a él. ¿Por qué? Porque, claro, él veía que su equipo no estaba consiguiendo una serie de resultados. Bueno, la cuestión, trabajamos y identificamos una serie de incongruencias en cómo ha ido evolucionando el modelo de negocio, ¿vale? Es un señor que prácticamente estaba vendiendo volúmenes similares a lo que había vendido antes, pero había una merma muy importante en la rentabilidad. Y eso había sido básicamente porque el comportamiento de compra de sus clientes había variado.
compraban lo mismo en volúmenes absolutos, pero la forma de pedir los pedidos había cambiado. ¿Qué significaba eso? En lugar de pedirte 10 veces, te pido 100 veces al cabo del año. Claro, cuando se trataba de llenar camiones de un material muy pesado como trasladaba este cliente y que este cliente no tenía el hábito porque no quería, porque era su posicionamiento, por ejemplo, de no facturarle al cliente los costes de transporte, porque los tenía incluidos, según él, en su precio de venta, pues claro, ¿qué sucedía? Que este cambio en el comportamiento de compra de su cliente alteraba completamente la rentabilidad del producto. Bueno, hicimos una serie de sugerencias para variar los costes. Bueno, la cuestión es que este señor, apelando a su historia, apelando en cómo había tomado decisiones relativas a los precios en el pasado, apelando en que su empresa jamás había cobrado estos costes logísticos, decidió no atender o no escuchar o no atender de alguna forma esta situación. Bueno, pues ahí acabó el servicio, en este caso, pues acabamos, no podíamos hacer mucho más, creímos que hicimos lo mejor que teníamos y salimos. Al cabo de un año me llamó un nuevo director general que contrató a este señor pidiéndome la documentación que había servido o el análisis que había servido de alguna forma a desarrollar todo aquello, con el objetivo, según él, de poner en marcha este proceso que ellos en su momento no habían querido poner en marcha precisamente porque la acumulación de pérdidas durante el año había sido muy importante porque estaba yendo en aumento este problema. Entonces, tenemos aquí un ejemplo muy claro cómo a veces el exceso de confianza nos puede jugar malas pasadas. Nos puede jugar a todo el mundo, ¿eh? Cuanto más sabemos de un asunto, cuanto más sabemos de una cuestión, más consideramos que los demás no nos pueden aportar, más consideramos que los demás no nos pueden ayudar. Y acabamos siendo un poco rehén de nuestra experiencia, rehén de nuestra historia, rehén de nuestros éxitos pasados y no estamos acabando de visualizar que probablemente en el futuro puedan surgir condiciones distintas porque ha cambiado el entorno. Entonces, esto es un ejemplo de cómo realmente deberíamos de tener en cuenta nuestra intuición realmente cuando el entorno es similar al que conocemos, pero no cuando es distinto. Os voy a coger otro caso de otro sesgo muy conocido, es el sesgo de confirmación. Ese sesgo cuando tú lo que buscas es prestar atención a la información que te conviene para confirmar una idea que tú ya tienes con carácter previo. ¿Vale? O sea, yo creo que esto es por esto, entonces todo lo que busco son elementos que me van a ayudar a reforzar esta idea y así me acabo de convencer a mí de paso a los demás. Os voy a coger un ejemplo que me sucedió. No sucedió a nosotros, me sucedió a mí. Yo estaba trabajando en un proyecto, yo salía de casa de un cliente con otro colega, que era el director del proyecto, al que de hecho le asignamos el proyecto. Salimos de una reunión, el cliente nos había hecho un encargo para hacer un proceso muy concreto y la conversación en el coche era que este hombre, pues mi compañero, tenía claro qué es lo que había que hacer, ¿vale? Él decía, esto pasa por esto, por esto, por esto. No viene acaso contar el detalle de la cuestión en sí, pero me interesa que veamos un poco la forma, ¿no? No dejo el sesgo. Entonces, él tenía claro qué es lo que motivaba el problema que tenía este cliente. Bueno, era muy factible que fuese como él decía. De hecho, en muchas ocasiones, problemas similares en otras organizaciones habían sido ocasionados por esas mismas causas y, por lo tanto, era razonable pensar que un tratamiento similar podía resolver el problema. Yo soy más escéptico, no porque lo fuera más en este caso, sino que lo soy de manera general con casi todo. Entonces, como yo soy muy escéptico, me gusta más rascar y me gusta más analizar. Yo le animé que, sin embargo, hiciera el proceso convenientemente, que analizáramos, que exploráramos, lanzáramos varias hipótesis, etc. La cuestión es que cuando fuimos a presentar el resultado, que se me presentó con carácter previo a esa reunión con el cliente, pues realmente lo que a mí se me presentó pues fue precisamente unos análisis que habían sido construidos para reforzar la hipótesis que este compañero mío tenía alrededor o sobre la cuestión en sí. Entonces, claro, toda la hipótesis era la misma, todos los análisis apuntaban y le daban validez a esta hipótesis.
Eso que dicen que a veces se pueden retorcer los números para decirte lo que tú quieres, pues era un caso típico en la que allí se usaron las herramientas y los números para dar validez a una convicción previa sobre el motivo por el cual se produjo el problema. Bueno, estaba bien razonado, lo presentamos y fallamos. Y fallamos porque con el paso del tiempo se averó de que esto había sido un diagnóstico erróneo y la compañía pues realmente no le sacó ningún provecho a esta intervención. Esto ocasionó que yo, de hecho, en la empresa puse en marcha un proceso de la segunda opinión para que de alguna forma siempre hubiese una segunda opinión a un proyecto que se tuviese que presentar. ¿Qué nos enseña esto? Pues lo que nos enseña esto es que muchas veces el estar muy seguro de nosotros mismos hace que podemos caer en buscar los datos que nos interesan. Eso de que vemos lo que queremos ver y nos gusta oír lo que queremos oír, pues es exactamente esto. Entonces, si tú lo que buscas son aquellos datos que van a confirmar lo que tú ya piensas, pues ya lo tienes claro. Entonces, si no salimos de ahí, pues igual acertamos como igual estamos fracasando, como fue el caso. ¿Vale? Un tercer caso muy, muy habitual es el sesgo de la inercia. Eso es cuando tú prefieres que las cosas sigan igual, con independencia que esto te pueda suponer pérdidas o ganancias. Entonces, ahí detrás de esto, lo que hay muchas veces es que cierta aversión al riesgo, cierta aversión a la pérdida, ¿vale? O al futuro. Y entonces lo que genera son decisiones tendentes a ser cortoplacistas en las empresas. Las compañías que tienen estas decisiones cortoplacistas suelen pecar de sesgo de la inercia. Lo desconocido les genera miedo, miedo al fracaso, miedo a meterse a veces en innovar en cosas muy distintas, y eso genera pues, actuaciones que son conservadoras o miedo a explorar. Yo tuve un caso con una familia empresaria con la que estuve trabajando, una compañía que le iba bien. Pero lo cierto es que le iba bien y, sin embargo, eran muy temerosos de meterse pues, en nuevos líos. O sea, eran la típica compañía que tú veías que tenía un enorme potencial de crecer. Ellos querían crecer, pero les daba mucho miedo salirse de esa zona de confort. ¿Por qué? Claro, al final, con el tiempo, averigüé que en el fondo, en la historia de la familia, de la empresa, habían habido decisiones que se habían tomado a nivel de los abuelos que habían sido muy nefastas, precisamente por ser excesivamente quizás ambiciosas, no, pero seguramente, bueno, menos conservadoras, meterse en otros negocios muy distintos a lo que estaban, y entonces fracasó. Entonces ellos concluían de que esto no era para ellos. Tendemos muchas veces a buscar la conclusión que nos conviene, porque muchas veces no es que algo en el pasado se ha ido bien o ha ido mal, es que ahora te va a ir bien o mal, porque muchas veces las circunstancias han cambiado, la ejecución de cómo se dice también puede condicionar en si estuvo bien la idea o no fue bien la idea. Es decir, hacer o no hacer hoy algo porque antes sucedió y sucedió bien o mal, no tiene sentido. Lo que sucede es que a muchas personas el sesgo de la inercia lo que busca es que hagamos el menor esfuerzo posible. Entonces, nuestro cerebro nos anima a que dosifiquemos el esfuerzo y que si esto no nos conviene, pues oye, igual mejor no nos conviene, no nos metamos en nuevos líos. Aunque igual la vocecita le dice, oye, estaría bien que nos pudiéramos meter. En algunos otros casos, es directamente una experiencia traumática. Recuerdo un empresario de Barcelona. Eso fue la crisis financiera que vivimos hace ya 10 años, 10, 12 años, y yo recuerdo que bueno, estábamos haciendo un trabajo que estaba más enfocado a trabajar la viabilidad un poco del negocio, y había una unidad de negocio que perdía muchísimo dinero, era devoradora de caja de una forma alarmante, y el cliente no quería tomar acción. Bueno, la acción era bastante clara, había que cerrar este almacén, que no es que perdía dinero, es que realmente consumía caja a lo bestia y ponía en peligro, de hecho, porque era un almacén importante, ponía en peligro el devenir de la compañía. Y
hasta que no se tomó la decisión, que en el fondo yo no pude, hasta que no averigüé lo que pasaba. ¿Qué había pasado? Había pasado de que en el pasado este señor había montado este almacén 30 años antes, haciendo un esfuerzo personal tremendo de coger el tren todos los lunes o a veces domingo por la noche. Bueno, el esfuerzo de levantar este almacén desde cero le costó mucho y además le llegó a costar hasta la vida a la familia. Es decir, realmente perdió su esposa le dejó porque realmente ya no aparecía por casa, se pasaba toda la semana fuera, fin de semana. Bueno, la cuestión es que estuvo así 2 años para montar aquello, para que funcionara bien, luego le dio muy buenos resultados, pero a nivel familiar el coste fue muy grande. Claro, cuando ya muchos años después nos encontramos de que la situación había que tomar una decisión en el almacén, pues realmente el sesgo de inercia hacía que este señor mentalmente se rechazaba esa decisión y estaba dispuesto a estar asumiendo pérdidas y pérdidas y pérdidas porque él asociaba aquello con este dolor pasado que había tenido, ¿no? Entonces, a veces, cuidado con esto, porque conocer un poco las razones de los fracasos detrás de algunas decisiones nos puede ayudar a tomar decisiones igual de forma equivocada, o si los que estamos fuera, pues igual podemos ayudar a que visualicen esto de una forma diferente. El cuarto sesgo que quiero compartir con vosotros es el sesgo del grupo, ¿vale? Este es muy frecuente cuando tú te encuentras con un grupo, y eso en las compañías se ve mucho, que buscan a tener un pensamiento homogéneo. De hecho, fijaros, hay muchas empresas que fomentan esa convergencia y esa comunión de ideas, porque además piensan que si todos pensamos lo mismo, al final es que se toma una mejor decisión, que no sea la mejor decisión. Pero el hecho que todos estamos de acuerdo y todos estemos en comunión, pues hace que entonces la decisión es mejor. Entonces, ¿qué ocurre? Se genera esta cultura de la convergencia de opiniones y de criterio. ¿Por qué? Porque se sabe que esto gusta a la compañía. Entonces, claro, nos encontramos con el efecto contrario de lo que se buscaría con un grupo, que es seguramente la disparidad, la divergencia de criterios y opiniones. Entonces, nos encontramos con todo lo contrario. Entonces, ¿qué sucede? Nos reforzamos. El grupo está de acuerdo, el grupo lo apoya y eso, fijaros bien, eso sucede porque son organizaciones que muchas veces o tienen miedo al conflicto, o sea, son reacias al conflicto, el conflicto en términos en el debate, o no le quieren dedicar tiempo al conflicto. ¿Vale? Yo he vivido muchas experiencias en esto. De todas formas, hay una experiencia, en este caso no es una experiencia mía, pero la leí hace un tiempo y la tengo que compartir para que lo veáis hasta dónde llega esto. Hubo un investigador europeo, no sé si era alemán o inglés, bueno, viajó a Estados Unidos para estudiar los sistemas de admisión de una compañía norteamericana. Estaba estudiando varias compañías norteamericanas porque lo quería implementar en la universidad de su país de origen, no me acuerdo si era alemán o inglés. Entonces fue a una universidad norteamericana y estudió el sistema de admisión. Entonces los alumnos mandaban su petición de admisión a la universidad y esto pasaba por manos de 2 examinadores que individualmente, de manera separada, analizaban y ponían una nota a cada una de las peticiones de admisión y a partir de ahí, si había consenso, pues de alguna forma pues, se admitía el alumno o no, o se seguía el proceso. La cuestión es que cuando él observó este proceso se dio cuenta de que el segundo examinador lo que analizaba era la petición de admisión del alumno con la nota ya de su compañero. Entonces, si yo recibo de un colega la petición de admisión con un 8 sobre 10, pues igual esto me influye en mi decisión. Entonces, claro, este investigador va y le pregunta al rector de la universidad, pero bueno, vamos a ver, ¿por qué lo hacéis así? ¿Por qué no separáis las notas? Digo, no, nosotros antes separábamos las notas, pero había tal disparidad que nos costaba mucho tiempo de debate entre nosotros. Entonces hemos decidido que el segundo examinador ya ve la nota y entonces, ¿qué sucedía? Pues las notas se parecían mucho y por lo tanto tomaban la decisión más rápidamente. Creo que habéis pillado enseguida el mensaje. Es decir, estamos haciendo algo para hacernos creer que estamos logrando algo cuando en el fondo estamos logrando el efecto contrario de lo que estamos buscando, que es precisamente opiniones distintas para que, si son muy distintas, buscar a través del conflicto la comunicación, el debate, para poder llegar, digamos, a una mejor decisión.
Y en el fondo aquí estábamos haciendo esto para no encontrar la mejor decisión, así que ya creo que ya tenéis claro. Entonces, al final, y cerrando un poco el capítulo del conflicto, vamos, son 7:10, voy a ir un poquito más rápido. Lo que podemos decir es que esto se puede remediar. Ahora veremos con técnicas cómo podemos remediar. Nosotros no podemos evitar estas inclinaciones porque ya hemos visto que forman parte de nuestra naturaleza. Lo que sí podemos es poner en marcha métodos que nos ayuden de alguna forma a poder compensarlas.